Hola, bienvenidos a nuestro canal y a esta nueva edición de Historias de Cuarentena, hoy desde Colombia. Vamos a tener dos invitados, uno en Bogotá y otro en Medellín, que nos van a contar no solamente sus experiencias en materia de cuarentena y de coronavirus, sino también sus perspectivas a futuro y sobre el país. Pero antes de irnos con ello, quiero darles buenas informaciones. Nueva York se resiste al COVID-19. Hoy tenemos una muy buena noticia, y es que a nivel de los Estados Unidos se han recuperado 21.368 pacientes que tenían coronavirus, y esto hay que celebrarlo. En otro lado de la historia también tenemos que a nivel de Nueva York, 138.863 casos. Y particularmente en la ciudad de Nueva York, que es de donde este programa sale, tenemos 76.876 casos. Noticia triste porque Nueva York sigue siendo el centro y el epicentro de la pandemia. En las últimas 24 horas fallecieron 731 pacientes, lo cual nos hace obviamente sentirnos muy tristes. La ciudad de Nueva York está sola, pareciera una antítesis de lo que representa Nueva York para el mundo y para los que vivimos acá. Los centros sanitarios están a su máxima capacidad. Hay un apoyo por parte del gobierno federal y del gobierno estatal para atender la pandemia. Hoy tuvimos información desde temprano que uno de los miembros de la tripulación del barco que pertenece al Navy de los Estados Unidos dio positivo de coronavirus. Este espacio, que tiene 1,000 camas, era para atender a los enfermos que no tenían coronavirus. Sin embargo, pues uno de los miembros de la tripulación resultó positivo. Y otra de las informaciones que también mantiene en alerta y han creado cierto estupor en Nueva York es la posibilidad que, debido al exceso de personas que han fallecido y que tanto las funerarias como los servicios de cementerio están a su máxima capacidad, pues se está estudiando la posibilidad de hacer entierros temporales. Se está conversando con las familias, no hay ninguna decisión tomada al respecto, pero desde el gobierno local se ha informado que se está estudiando esa posibilidad para hacerlo en los parques públicos, particularmente en un parque en el condado del Bronx, porque se debe dar una solución al problema lo más pronto posible, y en estos momentos pues la ciudad de Nueva York está trabajando a su máxima capacidad. Lo bueno es que el gobernador Andrew Cuomo y el gobierno federal, así como el gobierno local, han estado trabajando duro para buscar una solución satisfactoria a los problemas. Y eso hay que aplaudirlo. Bueno, le vamos a dar hoy la bienvenida a nuestros invitados. Quiero especialmente desde Colombia, un país al que amo profundamente y con el que me siento vinculada, no solamente desde el punto de vista cultural, sino que allí viven hoy en día una buena parte de mi gente de Venezuela, y lo siento como mío, ¿ok? Así es que estoy muy contenta de comunicarme con ustedes hoy y de conversar en profundo sobre los tantos problemas que nos aquejan como pueblo. Le doy la bienvenida a Rocío Cruz. Ella es analista internacional, estratega, especialista en el área de inteligencia. Son muchos los temas que podemos conversar con ella. Desde Bogotá, bienvenida, Rocío. Gracias, Neighbor, un placer estar aquí en Historias de Cuarentena. Es una oportunidad maravillosa compartir contigo y con nuestro amigo Rodrigo. Muchas gracias. Sí, desde Medellín nos acompaña Redigo Pernía. Él es escritor, él es emprendedor, conferencista y venezolano que ha logrado el sueño de irse a Colombia y de empezar
un nuevo proyecto empresarial. Desde acá, obviamente, le deseamos muchísimos éxitos y él nos va a conversar un poco sobre eso. Rocío, empiezo contigo. Cuéntame cómo está Colombia, cómo andan los números del coronavirus y cómo puedes calificar la política del gobierno central para atender la pandemia. Pues, Mabel, definitivamente el hecho de que al continente haya llegado el virus, pues con unas semanas después de Europa, ha logrado que se tomen las experiencias de los demás países y actuar con prontitud. Claro que para este tema, pues siempre es tarde, porque desafortunadamente nuestros gobiernos, y me refiero a todos los políticos en general, los gobernantes, no tienen esa información ni tienen ese conocimiento sobre inteligencia estratégica, lo que puede ser una eventual amenaza, y muchísimo menos pues en el tema de salud. Todos están muy enfocados a supuestamente guerras, y todos estábamos esperando pues de alguna forma la tercera guerra mundial, pero no teníamos dentro del presupuesto este tipo de amenaza, y muchísimo menos contemplarla en los planes de desarrollo que deben presentar cada uno de nuestros gobernantes. Entonces, finalmente a todos nos cogió fuera de base, aunque haya aproximaciones de las agencias de inteligencia, como bien dicen en Estados Unidos, que venían alertando sobre esa posibilidad. Sin embargo, pues el desconocimiento en este campo particular de los políticos no les dejó ver más allá de sus narices, y por supuesto estamos viviendo lo que estamos viviendo. Colombia aparentemente tiene unas medidas bastante efectivas hasta ahora, pero nada distinto a lo como se presentaban los primeros 35 días. Estamos alrededor de 1.700 personas infectadas, 50 muertos, y ese era, digamos, el esperado que tenía Italia y a su vez España. Vamos a esperar estas próximas 3 semanas. Obviamente la pugna que hay entre el tema económico y el tema salud es muy difícil, y estamos esperando, con la experiencia y las lecciones aprendidas en los demás países, adelantarnos un poquito a lo que se viene. Ese es en balance lo que estamos recibiendo. Creo que las personas en Bogotá han sido muy disciplinadas, muy juiciosas, y eso es un avance. Eso es un avance porque ya es un tema cultural. Entonces, bueno, mirando a ver cómo se va sorteando el día a día, porque todo esto es una novedad para todos. Y definitivamente el tema pues agarró a casi todos los países sin información, sin estar preparados. Lo hemos visto, lo hemos vivido acá en Estados Unidos, donde hay un fuerte sistema sanitario y hospitalario. Sin embargo, en la ciudad de Nueva York en particular, no estábamos preparados. No hay espacio para tantos enfermos, no hay espacio para todo lo que representa una epidemia de esta naturaleza. Nos vamos a Medellín. Redigo, bienvenido. ¿Cómo ves tú el ambiente en la zona donde te encuentras? ¿Cómo ves las políticas que se han aplicado tanto por el gobierno local o regional en Medellín? Bueno, primero muchas gracias, Maybor, por tu invitación. Quiero dar gracias también a Rocío por acompañarnos y en general a toda la audiencia, ¿no? Lo que puedo decirte, en el caso de Medellín y en general en el caso de Colombia frente al tema del coronavirus, es que si bien es cierto, como nos dice Rocío, que nos agarró fuera de base todo este problema del coronavirus, fue un ataque despiadado
por los frentes que no teníamos protegidos, a los que teníamos descuidados, pero también tengo que decirte que el grandísimo desafío de Colombia está representado por las grandísimas posibilidades que tiene de enfrentar cualquier problema desde la ciudadanía. El comportamiento ciudadano en Colombia ha sido ejemplar. Es posible que haya habido desaciertos o malos comportamientos por parte de algunos personajes, representantes de sectores. Yo, de hecho, hacía parte de la Cámara Colombiana de Franquicias en el directorio en la gestión pasada, y pues esa misma Cámara está teniendo una vigilia permanente y una actividad permanente entre sus miembros, y puedo dar fe de que lo hacen desde el mayor punto de desinterés y desde el mayor interés por colaborar. En términos generales, a nivel de gobierno departamental y de gobiernos municipales, están haciendo un trabajo encomiable, pero repito, el comportamiento ciudadano es ejemplar. Acá la policía es muy bien percibida, hay un tema de pico y placa para el control del tráfico automotor, y resulta que ahora se ha implantado un pico y cédula. Entonces, en lo personal, yo solo puedo salir los días lunes y jueves. De resto, hay un control bien llevado, muy cuidado por parte de las autoridades, pero uno no siente esa presión desmedida de que si sale lo van a atrapar, de manera que eso, junto al componente ciudadano, está haciendo que la situación en Medellín y en general en Antioquia no sea un asunto que amenace con salirse de control. ¿Te sientes seguro, Rédigo? Absolutamente. Absolutamente. Acá te puedo decir que incluso hay empresas textiles en Antioquia que están enfocadas en la producción de material para mascarillas y para protección médica. Hay empresas licoreras que han destinado cadenas de producción para la producción de geles antibacteriales y alcoholes isopropílicos. Es decir, hay una idea de que, y creo que todos la tienen clara acá, y es que esto se va a vencer con comportamiento ciudadano y con una actitud de desprendimiento que si bien en algunas ocasiones afecta a algunos sectores o a algunas personas, en general es lo que nos va a garantizar un triunfo en este tema. Excelente. Nos vamos ahora a Rocío. Rédigo se siente seguro, él es venezolano y está en Medellín. Pero lo que no vemos desde afuera que se siente seguro es el proceso político que hay en estos momentos en Colombia. Quiero que me hagas una evaluación sobre los últimos acontecimientos. Hemos visto, por ejemplo, cómo la izquierda representada por Petro ha enviado un comunicado a la Cancillería informando o pidiendo información y detalles sobre el supuesto apoyo del gobierno de Iván Duque a el plan presentado por el Departamento de Estado para una transición en Venezuela, pero también los planes presentados desde la Casa Blanca para ampliar esos programas antinarcóticos con presencia militar desde el área del Caribe y en el Pacífico. Y eso ha demostrado dos elementos fundamentales que hemos visto desde afuera. Uno, que el canciller dijo que no se estaba apoyando eso, que no estaban apoyando ningún tipo de movimientos militares contra Venezuela, etcétera, como lo ha venido señalando la narrativa del régimen venezolano y de los grupos que lo apoyan en Colombia. Y también que tampoco está muy claro entonces cuál sería el papel de Colombia en todo este proceso para empujar la transición. Al menos eso es lo que ha dicho el grupo de izquierda. ¿Cómo evalúas tú todo lo que está pasando adentro? Y sobre todo quiero que me toques un punto muy especial que preocupa, y es el fortalecimiento o no del gobierno de Iván Duque. Pues
Melbourne, creo que una de las lecciones que nos deja el coronavirus es precisamente que saca la esencia y la sensibilidad de las personas. Y esto pues no es un secreto cuál es la esencia de Gustavo Petro. Obviamente esperar que estas situaciones las puedan capitalizar políticamente está casi que por descontar. Ellos, cualquier situación que crean que pueden convertir en discurso populista, pues lo van a hacer. No es tampoco un secreto el vínculo estrecho que existía entre Gustavo Petro y Hugo Chávez y cuál fue su propuesta durante el proceso electoral para la presidencia. De hecho, lo que ha terminado diciendo ahora es que los apartamentos que las personas tienen en arriendo, pues que las expropien y que las personas que están en arriendo se queden con los apartamentos. O sea, una cantidad de demagogia que empiezan a utilizar precisamente para capitalizar, pero eso es lo que muestra pues cuál es el corazón de cada quien en este momento, porque no se ha visto una campaña concreta de la izquierda para ayudar a las personas, ni se ha visto un programa dando soluciones, sino todo lo contrario, tratando de buscar a ver cómo se mete el palo en la rueda para aprovechar el caos o generar caos y que haya algún tipo de alzamiento ciudadano. Entonces, pues eso casi que lo tenemos que tener siempre dentro del tintero todos los colombianos y saber que nunca hay una idea propositiva con relación al tema. Todo lo contrario, creo que el presidente Duque ha mostrado mesura, ha mostrado mucha gallardía, a pesar de ser una persona joven, sin embargo, no ha querido entrar en confrontación. La alcaldesa en Bogotá también intentó hacer algún tipo de contrapunteo y revisar algunas cosas, adelantarse en algunas y sin embargo el presidente lo ha sabido manejar con mesura y eso creo que se está viendo en el resultado hasta ahora del manejo de la crisis de epidemia. Y en relación al tema del proceso de transición en Venezuela propuesto por el gobierno de los Estados Unidos, que dicho sea de paso, ya el representante para Venezuela de la Casa Blanca, Elliot Abrams, aclaró que ese proyecto de transición era el mismo que se había tratado de negociar por parte de la oposición en las mesas tuteladas por el Reino de Noruega. Primero, ¿cómo lo ves? Y dos, ¿qué percepción tienes en relación al apoyo o no de Colombia para ello? Pues definitivamente el proceso de transición, ellos creo que lo que están haciendo es simplemente ganando tiempo para terminar de saquear pues lo que tienen guardado. No les dé una salida rápida y lo único que tienen para pelear es la inmediatez y los medios de comunicación, que son un arma muy potente, por supuesto, pero no terminan cerrando completamente esa brecha que necesitamos cerrar. Y los venezolanos hoy, el pueblo venezolano, lo único que puede hacer es acogerse a las decisiones que vaya a tomar la comunidad internacional, apoyarlos y sobre todo las fuerzas militares. Creo yo que ahí es donde está la médula del problema y es tratar de sensibilizar a ese grupo
de militares que estoy segura están con el pueblo venezolano y son los que tienen en sus manos la decisión y la oportunidad de liberar a Venezuela. ¿Tú crees ciertamente que hay militares que estén con el pueblo venezolano? Sí, creo que sí, porque la lección más inmediata la recibimos de Bolivia. Todos creíamos que en Bolivia las fuerzas militares estaban con el régimen de Evo. Y fíjate que sorprendentemente un grupo de militares y particularmente la policía en Bolivia fue la que se puso al frente y le dijo, hey, no más, o sea, no vamos a permitir que se siga pues azotando al pueblo como lo está haciendo. Y perdió ese gran poder y alguna luz en el camino fue la que los iluminó y los dejó actuar como es debido y cuál es su misión constitucional. Que creo y confío que el pueblo venezolano tiene todavía un grupo distinto a los que por supuesto están cooptados o tienen su negocio detrás de todo lo que significa este cartel de los soles y todas estas cosas, pero la base del ejército sí creo que le va a responder al pueblo venezolano. ¿Cuál es tu opinión en relación al programa de reforzamiento de la política antinarcóticos anunciada por el gobierno de los Estados Unidos y apoyada por ya al menos 3 países de Europa y que va justamente a reforzar la presencia en el Caribe y en la costa del Pacífico? Pues como te digo, esta situación de pandemia deja ver la calidad humana que hay detrás. Y cuando tú miras cuál es, entre comillas, la calidad humana de los que manejan el crimen organizado, pues que son todos estos que aprovechan para sacar más droga, cometer tantas injusticias y tantas barbaridades, pues son personas sin escrúpulos, deben sí o sí esperar una respuesta muy contundente. Y por supuesto que ese apoyo militar que llega por las costas, particularmente en el Caribe, era necesario y es fundamental porque eso da pues como un aliento y un blindamiento, si así se puede denominar, para los pueblos que cojan un poquito de ánimo y se den cuenta que no están solos, porque Venezuela efectivamente es un país secuestrado por el crimen organizado. Entonces, me parece que es una medida adecuada, no está cerrando todas las puertas como todos esperan que sea una invasión y que inmediatamente vayan y no va a ser así, pero sí ese apoyo tácito que empieza a existir, empieza a cerrar el cerco y por supuesto que cuando empiezan a cerrar el cerco a la bestia, pues empieza a mostrar un comportamiento que, si bien es cierto, puede ser muy agresivo, finalmente es desesperado y lo lleva a cometer errores. Y ciertamente, nos vamos a Medellín. Redigo, partiendo del hecho de que tú conoces muy bien la situación en Venezuela y que tuviste oportunidad de salir y de establecerte en Colombia, ¿cómo has visto todo primero, si allí hay muchos venezolanos o no en el área donde tú estás? Y 2, ¿cómo has visto y cómo has apreciado esa política del Estado colombiano por los venezolanos? Tenemos informaciones variadas, pero realmente tu opinión creo que nos enriquece, puesto que Medellín es un centro muy importante y creo que
tiene mucho para dar, hay muchos venezolanos que quieren dar y otros pues están en base a unas necesidades que son realmente dolorosas y que pues en el fondo representan para los otros países que reciben esa masa constante un problema no solamente para el fisco, sino para la sociedad como tal. ¿Cómo lo has apreciado tú? Bueno, tengo que hablarte como venezolano y tengo que hablarte como colombiano también, porque yo tengo la nacionalidad colombiana, gracias a Dios. Pero desde la perspectiva del venezolano, tengo que decirte que las políticas del gobierno central han sido tremendamente claras, han sido de muchísima solidaridad, han sido abiertamente colaboracionistas con todo aquel que necesita. Y te estoy hablando de personas que la están pasando muy mal y personas que no la están pasando mal, pero que han decidido pues, desarrollar y hacer vida acá en Colombia, ¿no? Yo creo, y un poco metiéndome en aguas que en la entrevista como que no son las que mejor domine, yo creo que el apoyo que le han dado al gobierno venezolano, personeros de gobierno colombiano que no representan el sentir colombiano, no son sino escaramuzas, son puentes tendidos de apoyos apuntando siempre a favores futuros. Es decir, yo voy a pronunciarme en contra de los Estados Unidos porque en algún momento yo podría necesitar apoyo y lo voy a requerir y me lo van a dar. Eso, por supuesto, es una práctica delictiva. Esa es una práctica de los malandros. Y a mí, en lo personal, me parece que eso es justamente lo que están haciendo. La política, la pandemia, el COVID-19, como dice proverbios, infinidad de proverbios, con lo bueno viene lo malo y con lo malo viene lo bueno, ha dado la oportunidad, uno, de ver las costuras de los que integran los gobiernos que son cercanos a Venezuela. Y en segundo lugar, han permitido que se le dé un ataque, y aquí va mi postura personal. Yo creo que lo que está haciendo los Estados Unidos de atacar el tema del narcotráfico en el área del Caribe y en la costa del Pacífico es una tarea que sirve para cumplir con una actividad que tiene que ver con la limpieza de Venezuela, porque es que coincidencialmente tiene que ver con lo mismo. O sea, el gobierno venezolano está metido en negocios ilícitos, graves, muy graves. Hoy estaba escuchando unas declaraciones del hijo de Pablo Escobar y él comentaba que en una ruta que tenía su papá, ellos durante 3 años entre el aeropuerto, entre Medellín y Miami, podían colocar 800 kilos de cocaína semanales durante 3 años continuamente, sin fallar ni una semana. Y esa es la mitad de la cantidad de cocaína que el gobierno norteamericano tiene claro que han colocado allá personeros del gobierno venezolano. La mitad. Estoy hablando de 124 toneladas y el gobierno norteamericano está hablando de 250. Entonces, yo creo que están dando remedio a dos cosas a través de un mismo medio. Y retomando el tema del coronavirus, acá, pues, por supuesto, no va a fallar esto, como bien dice Rocío. El coronavirus nos ha permitido destapar ollas que permiten conocer los niveles de humanidad de la gente. Y siempre hay personas, por cierto, bastante vinculadas con la izquierda, que se dice humanista, y haciendo pronunciamientos que son duros para un sector que está afectando
la economía colombiana, las estructuras políticas e institucionales de Colombia, pero para las cuales el presidente Duque en ningún momento ha puesto en duda su talante democrático y su talante latinoamericano para tender la mano a venezolanos. Conozco casos que han sido auxiliados, pero a costo cero, ni un peso han tenido que poner. Y lo han hecho con el mayor desinterés y con la mayor buena voluntad. Excelente. Rocío, ya tenemos, 4 años de la firma del Tratado de Paz. Hemos visto cómo algunos actores se han podido integrar a la vida civil y están tratando tal vez de recuperar esos espacios y de ganarse la confianza de los ciudadanos. Pero hay otros que siguen delinquiendo. En la acusación dada a conocer por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos aparecen 2 nombres claves, el de Iván Márquez y el de Jesús Santrich. Vimos todo lo que ha ocurrido en relación a los 2 personajes. Vimos cómo se anunció la retoma de las armas y el aprovechamiento de alguna manera de los beneficios del acuerdo para ellos poder movilizarse con mayor facilidad. Partiendo de lo que creas, tu opinión sobre ese acuerdo de paz, ¿crees que el balance en estos momentos es positivo o que hay otras cosas que quedaron fuera de ese acuerdo? Rocío. Finalmente, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. ¿Estás escuchando? Finalmente, un acuerdo es imperfecto, porque lo mismo que llegar ya a la instancia de sentar a la guerrilla, ni ellos mismos esperaban cuál iba a ser. Ellos, me refiero al secretariado y a su ellos tenían, digamos, unos riesgos calculados, pero la base, la gran base, ellos no sabían cómo se iba a terminar de comportar. Creo que muchísimos guerrilleros de base sí lo hicieron de corazón y entregaron sus armas y están absolutamente dispuestos a jugársela porque tienen la posibilidad de vivir una vida que no conocían. El reclutamiento a niños de 12 años y niñas que solamente conocieran la guerra y tener la oportunidad de dormir, de no tener a las fuerzas militares persiguiéndolos, de poder compartir un cumpleaños, de volver otra vez a su mundo elemental, que es comerse un plato de sopa tranquilo con su familia. Esas personas no van a regresar. Lo que sí es ese grupo del secretariado que son hoy delincuencia organizada, que sí se sabía que estaban utilizando el discurso del proceso de paz precisamente para beneficio propio y por supuesto para incrementar todo el tema de narcotráfico. O sea, nadie va a creer que Jesús Santrich estaba negociando 5.000 kilos de televisores del Caquetá. O sea, entonces, estas personas que bien utilizaron, dejaron ver, por supuesto, cuál era su propósito final, y el que ha sido no dejar, está clarísimo. Tuvieron la oportunidad una oportunidad demasiado generosa de pasar al Parlamento colombiano, al Congreso, impulsar ideas, impulsar políticas, pero no, porque es que eso no sale de la noche a la mañana. El que sabe únicamente destruir, pues no tiene las habilidades para construir nada. Entonces,
pues se hicieron otra vez a sus artimañas y ahí están con sus amigos que están precisamente en Venezuela y en Cuba y bueno, toda esta red que está detrás de estas personas apoyándolos en sus fines siniestros. O sea, era casi que lógico que además, porque creo que faltaron muchos más que ya salieron de las madrigueras, están mostrando la cara y debían estar ahí en el indictment del Departamento de Justicia. Y bueno, es importante destacar que esta es una parte de ese indictment y que tiene muchos otros nombres que van a participar en ese proceso. Pues fuentes que hemos consultado nos han señalado que eso es simple y llanamente una parte de la acusación. Es un tema complejo, puesto que el Cartel de los Soles es una organización, una red de redes, y ese espacio pues lleva a que haya muchos actores que aún no han sido mencionados, pero que están trabajándose e investigándose. Uno de los temas que siempre toca discutir y que genera muchísimos cuestionamientos es cuando se le otorga el beneficio a los actores de esas organizaciones criminales y las víctimas se quedan en la espera de la justicia. Me gustaría, Rocío, que evaluara justamente eso, cómo va el tema de la Comisión de la Verdad, cómo se evalúa a estas alturas y tú particularmente con tu amplio conocimiento en la materia, el tema de la impunidad, cómo hacer para que los crímenes no queden impunes y la sociedad crea nuevamente en la justicia. Pues cuando se configura la Comisión de la Verdad, y más que la Comisión de la Verdad, fue la Justicia Especial para la Paz. O sea, ese poder paralelo de justicia que es el que de alguna forma está organizando o por lo menos protegiendo a que no se haga la justicia como es debido. Uno trata de dar el beneficio de la duda y decir, ok, estamos aprendiendo, esta justicia es novedosa para nosotros, es absolutamente imperfecta, pero cuando uno ve las decisiones que toma la JEP como la que tomó con Trish, que fue, o sea, no declarar el tema en el momento oportuno, sino todo lo contrario, esa forma tan es lo que desmotiva muchísimo a que la gente crea firmemente en que esa es una opción de justicia. Deja muchas dudas porque tanto la Comisión de la Verdad como la Justicia Especial fueron seleccionadas personas que abiertamente tenían una tendencia y un sesgo ideológico que no estaba garantizando lo que realmente necesitaba el país. O sea, tanto los magistrados de la JEP como las personas que de alguna manera conforman la Comisión de la Verdad, pues abiertamente desde hacía muchísimos años estaban dejando ver que tenían cierta tendencia o eran muy proclives a muchas ideas de lo que estas personas iban a ser juzgadas. Entonces, ¿dónde estaba la objetividad? ¿Dónde está ese principio elemental de justicia que es yo debo ser imparcial y debo tomar simplemente la verdad verdadera, no darle matices a la verdad, ni tratar de disimular ni de justificar las verdades? Y ni hablar pues, de los 5 personajes que escogieron a estos magistrados y a estas personas que componen la García Sayán, pues abiertamente era un personaje que había defendido a personas de Sendero Luminoso en Perú,
la persona que venía de Colombia, que era Claudia Vaca, había pertenecido a las juventudes comunistas, y así los 5 personajes que hicieron esa selección dejan mucho que desear. Creo que tienen en sus manos, o tenían en sus manos en ese momento, el desafío de demostrar que sí se podía hacer justicia, pero bueno, los mismos hechos, por más de que los quieran proteger, fíjate cuál fue el pago que les dio Jesús. Ellos intentaron a toda costa blindarlo, protegerlo, mantenerle su curul en el Senado, pues en la Cámara, y sin embargo, pues, él se comportó como se esperaba que se comportara. O sea, tú no le puedes, ahí sí está como el dicho que no le puedes pedir peras al olmo. O sea, Sí. él no podía actuar de una manera distinta. Por más de que protegieron y lo blindaron, no se podía hacer más. Entonces la evidencia sola pues termina demostrando lo que es en esencia cada perfil. Sirvió para lo que te digo, ¿no? Para esa base guerrillera, y dejó afuera pues los que estaban manipulando a toda esa población ciudadana que realmente estaba sometida, pues digamos, guardando las Excelente. proporciones. Es lo que pasa hoy en Venezuela, ¿no? El gobierno tiene una cantidad de privilegios, tiene comida en su mesa, tiene una cantidad de cosas, y la gente abajo está exactamente lo mismo. Pasaba, guardando la proporción, en Colombia con la guerrilla. Sí, Rédigo, tú que experimentaste todo el proceso de cambio tan profundo que vivió la sociedad venezolana desde la llegada de Hugo Chávez al poder hasta la continuidad que se dio con Nicolás Maduro, todo el proceso de destrucción del aparato económico, del aparato productivo, del sistema educativo, y de la presencia del crimen organizado como un ente operativo prácticamente oficial. ¿Cuál es lo que tú sientes que afecta más a la sociedad y particularmente al sector al que tú perteneces? Mira, yo creo, Maybor, que cuando en el año 98, pues, Chávez tenía sus aspiraciones políticas en Venezuela, o digamos las llevó al terreno electoral, una de las razones por las que yo me oponía, yo creo que la única, era por su incompetencia. Eh, un militar no es competente para ser presidente. No hay solución política que pase por lo militar que no termine en algo peor. Entonces, en aquel momento, yo siempre he creído en el poder civil. Yo creo que en el poder civil están las bases más fuertes que puedan sostener la institucionalidad de un país. Y en este caso, pensar que un militar iba a resolver los problemas que habían en Venezuela, porque no vamos a negar que los había, pero, pero que nunca, nunca en la proporción en que lo sostenía la izquierda venezolana e incluso una buena parte de las élites venezolanas que estaban procurándose participar dentro del terreno político, ¿no? Entonces, yo desde el principio lo tenía claro, Chávez era un incompetente, pero nunca me imaginé en aquel momento, creo que de haberlo sabido habría asumido otras posturas, quizá un poco más radicales, pero esas posturas habrían tenido que ver no sé, me imagino que tener un discurso más templado, más fuerte, más frontal. Sin embargo, quienes me conocen saben que nunca he sido de posturas de medias tintas ni de grises en el tema político, ¿no? No me imaginé nunca que esto fuese a terminar en el tema de alto calibre criminal en que ha terminado. Y cuando me han preguntado en otro país, no solamente acá en Colombia, en otras partes donde he estado en el mundo, y me han preguntado, oye, ¿qué pasa con Venezuela? Yo lo que les digo es, hermano,
En Venezuela hay un tema de crimen internacional jamás visto, sin antecedentes en la historia de la policía y de la criminalidad a nivel mundial. Luego, es un tema de agarrar con pinzas y es un tema oye, al que no se le podía entrar. Por supuesto que desde 2015 más o menos yo he sostenido la tesis de que el problema venezolano era un tema de alta criminología, de alta policía, y que no era sino de esa manera en que se iba a resolver. Y creo que la historia me está dando la razón. Ahora bien, ver cómo todo ese tema ha afectado a Venezuela o a los venezolanos, te puedo decir que por una parte nos ha enseñado a ser tremendamente resilientes, tremendamente emprendedores. Yo tengo varias publicaciones sobre emprendimiento, como tú sabes, y en ellas sostengo que si bien es cierto que emprender no es otra cosa, sino que hacernos cargo de las tareas de las que tenemos que hacernos cargo, eh, también es claro que buscar caminos y salidas siempre y siempre creer en las bases y en los valores que tenemos, pues siempre va a ser de las formas de emprendimiento más sublimes que pueda haber. Yo creo que si bien... Federico, ¿tú crees que una vez que, o sea, cómo crees tú que se va a resolver el problema de Venezuela? Si es que se va a resolver. Ya después de 20 años es difícil vaticinar, pero yo creo que por primera vez, y esta es una postura personal, por supuesto, por primera vez se le está dando el tratamiento que había que darle desde hace mucho tiempo. Esto era un tema que había que atajarlo antes. Había que atajarlo antes y había que atajarlo por vía de estos remedios, no por vía de otros. Quizá yo debo creer en la alta política, yo debo creer en los caminos institucionales y en los caminos que los pueblos o que los gobiernos puedan transitar en la búsqueda de solución a conflictos que no sean, que sean lo menos duro posible. Pero ya ven que en la búsqueda de bajar lo duro, pues hemos tenido que enfrentar todos escenarios muchísimo más duros. El tema de Colombia, el impacto que le genera el conflicto al Estado colombiano es indecible. O sea, tener que meterle la mano a 1.700.000 personas que entren a tu país y hacerlo de la manera en que lo ha hecho el Estado colombiano, no es un asunto sencillo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Maybord, no sé cómo vaya a terminar, pero creo que por primera vez están utilizando las pinzas con las que hay que, eh, los instrumentos con los que hay que arreglar este tema. Yo sigo ¿Tú creyendo que es un crees, por tema de... ejemplo, tú aceptarías como ciudadano el hecho de que se perdone a los criminales que cometieron delito, como por ejemplo Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarela Isamí, ese grupo, esa cúpula, los militares, empezando por Vladimir Padrino y llegando a todos los responsables de toda esta hecatombe que está viviendo el país? ¿Tú a favor de la paz serías capaz de que ellos quedaran sin pagar sus delitos? Yo podría decirte perfectamente, Maybord, que yo no sé si eso sea un tema de perdón humano y no sé si sea un asunto de perdones que los humanos le puedan dar a ellos. Yo creo que el perdón para ellos tendría que estar en otras instancias, y no creo que lo tengan garantizado, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que ya el tema de alta criminalidad en la que ellos están metidos ya no es un asunto que deba corresponder a tribunales venezolanos. Eso está en otros niveles, tribunales internacionales, y es a ellos a quien va a corresponder juzgar a esas personas. Eh, Rocío, tomando en cuenta este aspecto que estaba justamente hablando Rédico, eh, ¿cómo ves tú ese asunto? Por un lado, hay un grupo político que dice ser opositor
que plantea justamente un proceso de transición y todavía no queda muy claro el asunto de la aplicación de la justicia para los criminales que llevaron al país a una condición en la que se encuentra. Y por otro lado, pues hay grupos que no ven de ninguna manera que se pueda producir una comisión de la verdad porque nadie cree. Pues sí, ¿me escuchas? Ahora sí. Francamente, estoy de acuerdo con Rodrigo, ese tipo de perdón cuando las personas han cometido, o sea, su maldad en la máxima expresión, eso ya creo que a veces le toca a la justicia porque no tendríamos herramientas para que hubiera un castigo ejemplar cuando las personas han sido, o sea, han participado en el exterminio de un pueblo, o sea, en el exterminio por hambre, por condiciones. O sea, era impensable pensar bueno, pensar, pero creer que Venezuela se iba a quedar sin gasolina. O sea, que la gente iba a tener que hacer una fila para conseguir gasolina en Venezuela. Eso es como si en Colombia dijéramos, no, es que les toca hacer fila para conseguir una taza de café. Entonces, eh, ese nivel de maldad difícilmente creo que alguien lo puede perdonar. El que es malvado por naturaleza, porque es su condición, pues bueno, las personas que somos creyentes esperamos que paguen como deben pagar en algún sitio. Pero lo que ya tiene que ver con la justicia terrenal, efectivamente sí debe existir un ejemplo, sobre todo un ejemplo para las nuevas generaciones, porque nos nacimos en una instancia donde está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero no hay una Declaración Universal de los Deberes Humanos. Y eso es lo que hay que terminar enseñándole a estas nuevas generaciones. Y creo que para eso es la pandemia, para que las personas no estén acostumbradas solamente a exigir a que me den y me den y me den, y yo no doy nada. Yo tengo unos deberes, y uno de los deberes más importantes, y eso está dentro de la educación, es aprender a elegir a los gobernantes. O sea, si yo realmente quiero un país próspero, yo debo aprender a escoger a quién va a determinar los designios de mis hijos y de mis futuras generaciones. Entonces, eh, es ahí donde se le puede dar una experiencia maravillosa a estos niños que hoy han tenido que salir de su país, ver a su papá y a su familia como migrantes. O sea, nada más triste que eso, pero yo estoy segura que el 99%, si no el 100% de los venezolanos quieren regresar a Venezuela y están simplemente a la espera de que le abran la puerta. O sea, no importa si yo tengo que ir y estar en un sitio, pero Venezuela tiene agua, Venezuela tiene recursos increíbles que no lo supieron apreciar, prefirieron delegárselo a cualquiera que les cantaba bonito, porque eso fue lo que hizo Hugo Chávez, o sea, enamoró a Venezuela con canciones y con un discurso, y ya se dieron cuenta que no es con serenatas como uno le da de comer a sus hijos. Entonces, toda esa experiencia, el llegar a no estar, a ser un extranjero, un desterrado, creo que es una lección increíble, pero que va a capitalizar el, el pueblo venezolano. Nosotros los colombianos
lo vivimos durante 40, 50 años, estamos aprendiendo a reconocer ese privilegio de estar en la tierra y por supuesto de acoger al que lo necesite, porque cuando uno sabe lo que es irse exiliado a otro país, esperar a que sí o sí lo maltraten, pues entonces la ayuda más importante hoy es que el mundo entero voltee a mirar a Venezuela. Un secuestrado no se puede desatar solo. O sea, esas cadenas, aquí una operación muy emblemática que fue la Operación Jaque, y pues sí, eran 15, 3 norteamericanos y no podían hacer nada. Y todo el mundo dice, pero es que los venezolanos no hacen. ¿Cómo hago si estoy maniatado, además con unas cadenas exageradamente fuertes? Entonces, sí hay que ayudarlos, por supuesto, y hay que ayudarlos a que regresen a su país. A que regresen a su país, porque es que yo estoy segura que en Venezuela pasa lo mismo que en Colombia, es la misma tierra bendecida donde cualquier cosa que se eche en la tierra va a dar frutos, o sea, por lo menos maíz, y uno con pan y agua sobrevive mientras levanta su país. Entonces, Sí es, así es. entonces Eh, creo que esa experiencia, entregársela a los jóvenes, que es, ok, ya aprendimos a lo que es recibir y recibir a manos llenas, ahora nos toca empezar a dar. Y esa declaración de los deberes humanos es en la que estamos en mora y tal vez la pandemia es lo que nos va a terminar enseñando. Definitivamente una gran enseñanza. Rédigo, estamos llegando al final de esta emisión. Quisiera que en tus palabras finales nos dieras más o menos una recomendación, conclusiones o algún consejo para los venezolanos que están ahorita viendo. Sí, yo creería, para dar refuerzo al planteamiento de Rocío, que los dos grandes desafíos que tiene el Venezuela frente a sí, indistintamente de cuál sea la manera en que se pase a un estadio superior, pero los dos grandes desafíos que tiene Venezuela es mostrar a las generaciones futuras, uno, que no se puede romper la regla y salir liso. Eso no puede ser. Eso es un muy mal ejemplo para las generaciones futuras. Y en segundo lugar, enseñar a los venezolanos que a cada derecho le acompaña un deber. Y el discurso que ayudó, que catapultó a Chávez para que llegara a la primera magistratura y luego, ya de haber llegado, se atornillara allí, fue precisamente la defensa de los derechos de los venezolanos, pero nunca plantear que esos derechos suponían el cumplimiento de unos deberes. Entonces yo veo allí claramente que están dos grandes desafíos para quienes tomen las riendas del poder en Venezuela. Una, esa, no se rompe la norma y se sale liso, y la segunda, a cada derecho le acompaña un deber, insolayablemente, insolayablemente. Nadie puede quedar fuera de eso. Bueno, Ese es muchísimas gracias de verdad, Rédigo. Eso es un gran aprendizaje. Venezuela necesita una formación de ciudadanía para enfrentar los nuevos desafíos. No sabemos exactamente cuándo va a concluir ni cómo va a concluir este proceso tan dramático que está viviendo la sociedad venezolana, pero definitivamente se requiere aprender de todo el proceso. Se requiere, por ejemplo, entender que no pueden dejársele a los políticos todas las funciones del Estado, que debe haber una vigilancia de la ciudadanía, que debe haber una participación ciudadana y que en el caso de las cuentas públicas debe haber una revisión y una exigencia a cada uno de los que ejercen el poder político, el poder público, para que rinda cuentas, porque la sociedad se convirtió en una sociedad perezosa y posteriormente en una sociedad de cómplices, producto de la falta de entereza a la hora de pedir cuentas a cada uno de los funcionarios que utiliza el dinero público. Y también a cada uno de esos ejecutivos o miembros del Parlamento que cumplen una función pública donde quiera que se encuentren,
a que deben presentar sus cuentas y deben tener una moral, una educación, un respeto a las leyes. La próxima Venezuela, esa que soñamos muchos de los que estamos luchando por la aplicación de la justicia y por la cero impunidad, porque las sociedades que progresan son las sociedades en donde no hay impunidad. Es decir, que los que hacen y cometen delitos pagan frente a la justicia y a nivel del, si el delito es mucho mayor, como por ejemplo lo que ocurrió en Venezuela con los derechos humanos, de haber convertido al Estado en una organización criminal, de haber participado en negocios del narcotráfico, del oro, de haber permitido que fuentes o ejércitos extranjeros hayan pisoteado la soberanía del país y estén dentro para salvaguardar un gobierno de delincuentes. Esto no debe ser permitido y creo que además de todo lo que va a producirse en materia de transformación del Estado, debe haber una presencia ciudadana que esté pendiente, que exija, que destituya y que se acabe toda la compra y lo que se llama el clientelismo, que es uno de los grandes cánceres que ha vivido Venezuela y buena parte de los países de América Latina. Rocío, mil gracias de verdad por haber participado en nuestro programa. Seguro que te vamos a molestar nuevamente. El proceso que vive Colombia es interesante y tiene muchos desafíos también, muchos retos para los próximos años que vienen. La narrativa que se ha presentado desde la línea de lo que llaman ejes del mal todavía sigue teniendo adeptos lamentablemente en América Latina. Así que con Rocío vamos a conversar de esto en una próxima oportunidad. Gracias, Rocío. No, muchísimas gracias. ¿Me escuchas? Sí. Hola, muchísimas gracias. Sí, te escuchamos. La verdad es que es un placer y un honor estar aquí tan bien acompañada. Muchísimas gracias y bueno, que Dios los bendiga y que Dios nos bendiga a todos. Así es, muchísimas gracias. Y Rédigo, un amplio conocimiento, esperamos disfrutar de tu presencia en otros programas. Mil gracias por haber estado y llegamos al final. Así que nos despedimos, no sin antes recordarle que cuando vengan al canal, este programa va a estar a disposición de todos. Suscríbanse, activen las notificaciones, estamos generando contenido diariamente para ustedes. Y si les gusta, por favor déjenos un like. Gracias.